Buenos días, a continuación vamos a explicar los métodos de codificación y las técnicas de modulación. Primero, las técnicas de modulación. ¿En qué consisten? Tenemos tres. La primera, ASK o desplazamiento de amplitud. Bueno, esta técnica de modulación es una de las más sencillas, ya que la frecuencia y la fase permanecen constantes, mientras que la amplitud es el único valor que va a cambiar y esto dependerá de la señal portadora, que se puede representar mediante 1 o un 0. La expresión matemática siguiente es 1 más Vm en función de t, que es la señal modulante, luego a sobre 2, que es la amplitud de la onda no modulada por el coseno de la frecuencia de la portadora en radianes por segundo. Las características. Bueno, los dos valores binarios se van a representar mediante dos amplitudes diferentes de la portadora. Usualmente una de las amplitudes puede ser 0, esto quiere decir que la línea se va a mantener constante. Bueno, la otra es uno de los dígitos binarios se representa mediante la presencia de la portadora, la amplitud constante. Quiere decir que la amplitud se va a mantener en todo el transcurso del bit. Luego es sensible a cambios repentinos de la ganancia. Luego es ineficaz en líneas de calidad telefónica. Se usa a bajas velocidades. También estas trabajan con transmisiones con fibra óptica, ya que la fibra puede soportar las desventajas de la modulación de amplitud, ya que esta presenta una atenuación muy baja. Bueno, en los siguientes ejemplos, como podemos observar, tenemos 0, 1, 0, 1. Y la técnica de modulación que se aplica no es totalmente 0 en este caso, como podemos observar, pero podemos observar que es más pequeña a comparación que el 1, pero no es constante. Aquí tenemos 0, 1, 0, 1. En el siguiente caso, la amplitud, en este caso sí es totalmente 0, como podemos observar la línea es constante. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. A continuación, vamos a explicar en el programa Proteus utilizar una modulación ASK. Para ello, usamos dos conmutadores, un inversor, resistencias, dos señales, una senoidal y la otra cuadrada, una con 5 voltios, la otra también, a diferencia que la señal senoidal tiene 1 kHz y la siguiente tiene 100. Y claro, el osciloscopio para poder ver las señales. Bueno, ejecutando el programa tenemos la siguiente gráfica. En el caso tenemos 1, 0, 1, 0. Como podemos observar, 1 se mantiene constante, 0 igual es constante, claro es más pequeña, 1 y 0. Como podemos observar ahí, en este caso se mantiene. Bueno. Modulación FSK. La modulación por desplazamiento de frecuencia FSK es una técnica de modulación para la transmisión digital de información utilizando dos o más frecuencias diferentes para cada símbolo. La señal moduladora solo varía entre dos valores de tensiones discretos formando un tren de pulsos donde uno representa un 1 o marca y el otro representa el 0 o espacio. La información digital es entre ceros y unos, es modulación por frecuencia, resistencia al ruido, porta dos frecuencias y la amplitud no variable. Se puede representar de dos formas. F1 es la primera frecuencia portadora que se presenta cuando nuestra señal sea un 1 binario y F2 representa la segunda señal portadora cuando ésta tenga un valor de 0. Se puede representar también con la siguiente función, donde A representa la amplitud de la señal, F es la frecuencia central entre F1 y F2 y delta D es la diferencia entre estos dos. Un ejemplo de señal moduladora FSK es la siguiente imagen, en la cual tendrá una frecuencia particular para entradas ceros y otra para 1. Como podemos observar, una entrada particular para 1 y una entrada particular para ceros. También debemos considerar el ancho de banda del FSK. Es muy importante tomar en cuenta que el índice de la modulación tiene gran incidencia en la señal modulada y determina los dos tipos fundamentales de FSK. FSK de banda ancha para m mayor a 1. Si representamos mucha diferencia entre 0 y 1,
conlleva a mucha desviación de frecuencia, mayor ancho de banda y produce una onda diferente al seno. FSK de banda angosta para m menor que 1. Si representamos poca diferencia entre el 0 y el 1, conlleva a poca desviación de frecuencia, ancho de banda pequeño y produce una onda diferente al seno. A continuación se presentará un ejemplo. El FSK está compuesto por dos ASK, como podemos observar, que tiene dos osciladores. Estos dos osciladores van a estar a una frecuencia de 50 Hz con una amplitud de 6 voltios. Y el otro oscilador va a estar a una amplitud de 6 voltios con una frecuencia de 300 Hz para poder diferenciar el tipo de onda. También tendrá un transmisor 2N2222 que actúa como interruptor para transmitir la señal. Accionado por una señal cuadrada, esta señal moduladora se repartirá en ambos transistores con la diferencia que uno de estos, la base se accionará por un inversor, alternando el funcionamiento. También tenemos un amplificador que suma ambas señales y también da una pequeña amplificación. Procederemos a ver cómo funciona. Como podemos observar, tenemos la señal modulada y la señal modulada. Cuando tenemos un 1 lógico, podemos ver que la señal modulada aumenta y cuando tenemos un 0, la señal disminuye. La modulación PSK. La modulación PSK es desplazamiento de fase, que es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número determinado de valores discretos. La diferencia con la modulación de fase convencional es que mientras en esta la variación de fase es continua en función de la señal moduladora, en la PSK la señal moduladora es una señal digital y por lo tanto con un número de estados limitado. Tenemos una expresión matemática para representarla, la cual nos dice que AP es la amplitud por el coseno de 2pi por la frecuencia por el tiempo y θ representa cada uno de los valores posibles de la fase. Tenemos una característica que nos dice que en la técnica de modulación y desmodulación PSK, la fase de la señal portadora representa cada símbolo de información de la señal moduladora. Un 0 binario representa mediante la transmisión de una señal antes de enviada y un 1 binario se representa mediante la transmisión de una señal cuya fase está en oposición de la fase respecto a la señal procedente. Tenemos que la PSK se divide en BSPK, que usa la banda 868 a 915 MHz. Es utilizada para transmisores de bajo costo y sin velocidades altas. La QPSK, que usa una banda de 2,4 GHz, se usa para la transmisión de datos por satélite, tiene una gran inmunidad al ruido y tiene una alta seguridad de la información. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando empieza en 0, la gráfica sinusoidal va normalmente. Pero hay un cambio de desfase cuando hay un 1. Como vemos aquí, empieza un 1 y termina otra vez en 1. Como aquí también tenemos otro 1, empieza y termina igual en un 1. Y tenemos otro 0. Y tenemos aquí, volvemos a tener un 1 y se da la gráfica. A continuación les explicaré un ejemplo hecho en Proteus, en lo cual se utilizó una entrada portadora sinusoidal de amplitud 1 y de frecuencia de 50 Hz. Utilizamos una señal digital de pulso que es la moduladora, la cual tiene una frecuencia de 10 y un pulso de 70. También utilizamos un transistor para que la señal moduladora da un mensaje de 1 y 0. Aquí existe un cambio. También utilizamos un giroscopio. Aquí utilizamos de menos 12 a 12 y con resistencias de 10K para el transistor 1K, lo cual hace lo siguiente. Como podemos observar, va la gráfica 0, 1. Como hay un 1, viene otra vez 0, 0, 0
0, 0, 0, hay un cambio. Esto quiere decir que hay un cambio de desfase que provoca una fase de 180 grados de la portadora sinusoidal cuando la moduladora digital cambia de valor binario, cambia de ceros a unos. A continuación, los métodos de codificación. Tenemos unipolar. Bueno, ¿qué es esta codificación unipolar? Bueno, esta solo usa una sola polaridad. Va a codificar únicamente uno de los estados binarios, es solo el 1, no el 0. Y lo va a codificar en positivo o negativamente, va a tomar la polaridad positiva o negativa. El otro estado, como antes mencioné, es 0 y no se representará por 0 voltios, estará en la línea ociosa. Sus características. Bueno, un componente de C, ¿qué quiere decir? La amplitud media de esta señal con codificación unipolar no va a ser 0. Esto hará que se cree una componente de corriente continua. Y esto va a afectar, ya que la señal que contiene este componente no va a poder viajar a través de medios que puedan gestionar este tipo de componentes. También habrá problemas con sincronización. ¿Por qué? Como la señal no varía, el receptor no va a poder determinar el principio y el fin de cada bit. Así que esta codificación puede tener problemas de sincronización siempre que el flujo de datos contenga una larga de serie interrumpidas de ceros o unos. Listo. Los tipos. Como podemos observar, esta es una transmisión unipolar positiva sin retorno a cero. ¿Qué quiere decir esto de sin retorno a cero? Como podemos ver, tenemos intervalos 0, 1, 1, 1, 0. Todo eso es un intervalo. Comenzamos en 0, la línea ociosa. 0 ocupa todo el intervalo. Esto quiere decir sin retorno a 0. Esto es muy... toca destacarlo. Luego tenemos 1, se mantiene 3 veces 1, 0, 1, 0, 1. Listo. Luego tenemos la siguiente, transmisión unipolar positiva con retorno a 0. Como pueden observar, es muy diferente al anterior. ¿Por qué? Porque solo va a llegar hasta la mitad del intervalo. Esto quiere decir con retorno a 0. Como pueden observar, aquí tenemos 0. El retorno a 0 se mantiene porque antes teníamos 0. Luego tenemos 1. Va a llegar solo hasta la mitad del intervalo. Va a bajar a 0. Se ocupa el 0 por el retorno a 0. Sube 1, retorna a 0, 1, retorno a 0, 0, retorno a 0, 0, retorno a 0 y así sucesivamente. Bueno, el siguiente es una transmisión unipolar negativa, sin retorno a 0. Como mencionábamos, el valor 1 puede tomar el voltaje positivo o negativo. Tenemos 0, como es negativo, 1. Tenemos otros dos unos, 1, 0 y así sucesivamente. Luego tenemos la transmisión unipolar negativa, con retorno a 0. Como mencioné anteriormente, solo va a usar la mitad del intervalo. Tenemos 0, retorna, 1, retorna, 1, retorna, 1, retorna, y así sucesivamente. Bueno, a continuación vamos a explicar con otros ejemplos. Funciona esta. Como podemos observar, aquí tenemos otra serie de bits. Esta transmisión unipolar positiva con retorno a 0. Retorna a 0. Tenemos la mitad, 0, retorna a 0. Luego tenemos 1, retorna a 0. 0, retorna a 0. 0, retorna a 0. 1, retorna a 0. 1, retorna a 0. 1, retorna a 0. 0, retorna a 0. 0, retorna a 0. 1, retorna a 0. 1 y retorna a 0. La siguiente es transmisión unipolar positiva sin retorno a 0. En este caso sí tenemos, ocupa todo el intervalo, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. La siguiente, una unipolar negativa sin retorno a 0. Tenemos 0, como este caso es negativa, para el voltaje negativo, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. La siguiente, una unipolar negativa con retorno a 0. Tenemos 0, 1, 0,
1, como mencionamos, retorna 0, 1, retorna 0, 1, y así sucesivamente hasta llegar al final. El siguiente método de codificación es polar. Polar se subdivide en tres: NRZ, RZ y bifase. NRZ tiene dos variantes, NRZL, NRZI, al igual que bifase tiene Manchester y Manchester diferencial. NRZ tiene dos variantes, NRZL y NRZI, NRZL. Este esquema utiliza un nivel de tensión diferente para cada uno de los dígitos binarios. Los códigos que siguen esta estrategia comparten la propiedad de que el nivel de tensión se mantiene constante durante la duración del bit. El 1 binario se representa mediante la tensión negativa y el 0 binario se representa una tensión positiva, como podemos observar en la imagen. NRZI. La codificación en este esquema es de la siguiente manera. Si el valor binario es 0, se codifica con la misma señal del bit anterior. Si el valor binario es 1, se codifica con una señal diferente que la utilizada para el bit precedente. Es decir, que cambia. Cuando es 0 se mantiene y cuando es 1 cambia. RZ o retorno a 0. RZ es un código con retorno al nivel 0, en el cual durante el paso de un bit a otro bit del mismo signo, se vuelve siempre al nivel 0. Se caracteriza porque a la mitad del intervalo del bit el nivel de 1 o 0 va a 0. Como podemos observar, comenzamos en 1, bajamos a 0. Comenzamos en 1, retornamos a 0. Como el siguiente bit es un 1, tenemos el voltaje positivo y retornamos a 0. Ahora el bit es 0, tenemos el voltaje negativo y retornamos a 0, y así sucesivamente con todos los valores. Siempre se debe retornar. Bifásica. Hay otro conjunto de técnicas de codificación alternativas agrupadas bajo el término bifase que superan las limitaciones encontradas en los códigos NRZ. Dos de estas técnicas, denominadas Manchester y Manchester diferencial, se usan con frecuencia. Manchester. Transición a la mitad del intervalo de duración de bit. La transición sirve como reloj para transmitir el dato. Transmisión bajo a alto representa 1. Bajo a alto. Transmisión alto a bajo representa 0. Alto a bajo. Alto a bajo, como podemos observar en el ejemplo. Entonces 0 es de alto a bajo y 1 es de bajo a alto. Manchester diferencial. La transición en mitad del intervalo usado solo para sincronizar. La transición al principio del intervalo del bit representa el 0. Siempre al comenzar un bit 0, la ausencia de la transición al principio del intervalo 1 representa 1. Eso quiere decir que si no tendríamos esta línea de aquí, representaría el 1. Es un esquema de codificación diferencial, como podemos observar en la imagen. Siempre que exista un bit 0, encontraremos esta pared. También se puede decir que se repetirá la señal del bit anterior cuando sea 0 y se cambiará cuando sea 1. Por ejemplo, de hacia abajo hacia arriba, 0, de abajo hacia arriba. Luego encontramos un 1 y cambia de dirección de arriba hacia abajo, pero como encontramos otro 0, se repite la señal. De 0 bajamos, de 0 bajamos. Y se cambia la señal por encontrar un 1. De abajo hacia arriba. Se vuelve a cambiar y así sucesivamente. Aquí podemos encontrar varios ejemplos, pero nos enfocaremos más en el método de codificación de polar. El NRZ, como fue explicado, cuando es 0 tendrá un voltaje negativo y cuando es 1 tendrá un voltaje positivo. Por eso, cuando es 0, negativo, 1 positivo. 0 negativo, 0 negativo, 1 positivo, 1 positivo y así sucesivamente todo. El NRZI, como lo pudimos indicar en la teoría, trataba de que cuando encontremos un 1 cambiaría, pero si es un 0 se mantendría. Entonces 0, comenzamos 0 desde el voltaje negativo, como el siguiente número es un 1, cambia. Luego encontramos un 0, se mantiene en positivo, otro 0 se mantiene y al encontrar un 1 cambiamos al voltaje negativo y así sucesivamente con todos los valores. Ahora el RZ o retorno a 0. El retorno a 0 consiste en regresar al 0 del bit a 0. Entonces
empezamos desde 0 con voltaje negativo, retornamos a 0, luego encontramos el 1 y el voltaje es positivo. Al igual tenemos que retornar a 0 y así sucesivamente. Voltaje negativo por 0, retornamos, voltaje negativo por el bit 0, retornamos, voltaje positivo por el bit 1, retornamos y así sucesivamente con todos los valores. Manchester. Como podemos indicar, cuando es 0 es de arriba hacia abajo y cuando es 1 es de abajo hacia arriba. Entonces 0 de arriba hacia abajo y 1 de abajo hacia arriba. Y así sucesivamente en todos los valores. La verdad no es muy complicado. Manchester diferencial. Como pudimos indicar en la teoría, cuando es 0 siempre vamos a encontrar esta pared. Y si es que si el bit es 0, se mantendrá la anterior señal. En este caso, tenemos la pared, que significa que empezamos en 0, de abajo hacia arriba. Como encontramos un 1, la cambiamos y es de arriba hacia abajo. Pero como encontramos en el siguiente bit es un 0, repetimos la misma señal, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Como encontramos un 1, la volvemos a cambiar de abajo hacia arriba y así sucesivamente con todos. El método bipolar. La codificación bipolar es una codificación de 3 niveles como la codificación BHDN, es decir que los valores utilizados para codificar la señal compuesta de 0 y 1 binario varían entre -A, 0 y A. Es utilizado en las redes informáticas para inyectar sobre el medio físico, capa 1 del modelo OSI. Los valores lógicos corresponden al flujo de entrada. La bipolar se divide en AMI, B8ZS, HDB3. La bipolar con inversión de marca alternada es la AMI. Nos dice que esta codificación bipolar es la más sencilla en el nombre inversor de marca alternativa. La palabra marca viene de la telegrafía y significa 1, por lo que AMI significa inversión a 1 alterno, siendo el valor de tensión nulo a 0 el bit 0. La figura muestra un ejemplo de codificación. Aquí les mostraré que empieza en 0. Aquí hay un 1, 1, 0, 1. Como aquí podemos observar, por cada 1 se va alternando la amplitud de positivo a negativo. Aquí tenemos un ejemplo, 0, 1. Aquí hay otro 1, se va alternando y va a negativo. Sube 0, 1 y va a positivo de nuevo. Se va ya alternando los unos. Tenemos la bipolar B8ZS, que son las siglas de bipolar with 8 ceros substitution. Bipolar con sustitución de 8 ceros. Es un método de codificación que inserta 2 ceros sucesivos al mismo voltaje, refiriéndose a una violación bipolar. Es una señal donde 8 ceros consecutivos serán transmitidos. Nos dice que el dispositivo que recibe la señal interpreta la violación bipolar como una señal de engrante de distribución que guarda la transmisión y dispositivos de encubrimiento sincronizados. Esto quiere decir que cuando aparecen 8 ceros consecutivos en la señal, se introducen cambios artificiales en el patrón basado a la polaridad del último bit 1 codificado. Aquí podemos ver un ejemplo. Aquí va la señal normalmente. Aquí tenemos la bipolar AMI, que va de 1, se alterna al otro 1, 0, 0, 0, 1, va alternado, 0, 0, 0, 1 y 0. Como aquí podemos observar, hay 8 ceros. Esta técnica nos dice que el pulso anterior, si es positivo, se va a aplicar el 0, 0, 0, más, menos, 0, menos, más. Como aquí vemos que el último pulso fue negativo, se va a aplicar esta, que quiere decir 3 ceros, viene a un negativo, después sube un positivo, viene un 0, positivo, negativo y continúa normalmente. Aquí tenemos igual otro ejemplo, que vamos a codificar la cadena de 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 0. Como vemos aquí en la AMI va 1, se alterna 1, los 8 ceros, 1 se alterna y 0. Como podemos ver, el último pulso fue negativo, así que viene 3 ceros, se va a negativo, después a positivo, como se vaya alternando, positivo, 0, positivo, negativo y se continúan normalmente.
Y tenemos la bipolar HDB3. Esta bipolar se basa igualmente en AMI, pero introduce cambios de modelos que cuando se encuentra 4 ceros consecutivos se introducen cambios en el patrón. Hay que tener en cuenta que si la polaridad del bit anterior es positiva, la violación tomará un valor positivo. Si por el contrario la polaridad era negativa, entonces tomará su correspondiente valor negativo. Aquí tenemos un ejemplo de codificación. Aquí tenemos la bipolar AMI, que empieza en 1, alternado, 0. Como acá fue positivo, le toca negativo, 0, positivo. En la HDB3 dice que tenemos que tener en cuenta cuál fue el último pulso. El último pulso fue positivo y nos basamos en esta tablita que toca 0, 0, 0, viene 3 ceros, 0, 0, 0, ahí va un positivo, después viene un negativo, 0, 0, 0, negativo y continuamos normalmente. Aquí tenemos otro ejemplo más claro. Vamos a decodificar esta señal en las tres. Tenemos un 0, en la AMI un 0, un 1, 0, 0, 0, 0 y se alterna a 1. En la B8ZS tenemos que el 0, 1, como terminó en positivo, va 0, 0, 0, positivo, negativo, 0, negativo y continuamos normalmente. En la HDB3 empezamos con 0, 1, como terminó en positivo, viene 3 ceros, un positivo, un negativo, 0, negativo y continuamos normalmente. Eso fue todo. Gracias por su atención, Inge.